En el transcurso de este mes, lo que viene ocurriendo en Venezuela ha causado gran preocupación alrededor del mundo. Como muchos de ustedes ya saben, enfatizando este primer panel, este pasado viernes 14 de febrero el gobierno de Venezuela censuró la transmisión del canal internacional TN24. Esta no es la primera vez que el gobierno venezolano obstruye los medios de comunicación. El decaimiento de la libertad de prensa también vio la repetida censura de canales televisivos como Globovisión y hasta la restricción del acceso de Twitter. Debido al desarrollo de la presente crisis en Venezuela, es la razón que nos reunimos hoy. Juan Carlos Irragorri es el director del programa Club de Prensa, emitido por el canal TN24 para 18 países desde Washington. Y Juan Carlos ha recibido varios galardones, como el premio del Círculo de Periodistas de Bogotá y el premio Planeta de Periodismo. Hay muchas más. Y él está con nosotros hoy día. Y tenemos a José Miguel Vivanco, que ha sido el director de la División de las Américas en Human Rights Watch por casi 20 años. Antes de ingresar a Human Rights Watch, Vivanco trabajó como abogado para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos. Bienvenido, José Miguel. Vamos a Juan Carlos y después a José Miguel. Hola, mi nombre es Juan Carlos Irragorri, soy periodista colombiano y dirijo el programa Club de Prensa que hacemos en directo desde Washington de lunes a viernes en los estudios del canal NTN24, a donde suelen ir corresponsales hispanohablantes radicados en esta ciudad. Aquí en esta sala hay unos 4 o 5 de los que van permanentemente. También van algunos profesores universitarios y analistas. NTN24, para los que no estén al tanto, es un canal que se ve no en 18 países, como decía Carla, ahora se ve en 17 porque estamos censurados en Venezuela. Es un canal de propiedad de la organización Ardila Lule, que es un grupo empresarial y de comunicaciones muy importante en Colombia. Hace más de 30 años tienen una de las grandes cadenas de radio colombianas, uno de los 2 principales canales privados de televisión. Y este canal se ve también en Estados Unidos y ha tenido, por supuesto, mucha penetración. El pasado miércoles, en horas de la tarde, cuando estaba transmitiendo NTN24 sobre lo que ocurre en Venezuela, un país que le llama mucho la atención al canal, no solamente porque su directora, Claudia Burizati, una periodista muy respetada en Colombia, él tiene mucho interés por lo que pasa en Venezuela, sino también porque su directora de contenidos, Idania Chirinos, es una muy destacada periodista venezolana. Pues cuando estaba transmitiendo NTN24, súbitamente la señal empezó a fallar y fue sacada del aire. Poco tiempo después, o minutos u horas después, dijeron en Venezuela que a través de CONATEL, el organismo gubernamental encargado de estos asuntos de telecomunicaciones, había decidido marginar o eliminar la señal de NTN24. El presidente Nicolás Maduro, el presidente venezolano, más tarde dijo que el problema con NTN24, él además no pudo pronunciar bien el nombre. Él dijo el canal NT, alguien le sopló N24 y él pudo dar el nombre. Ustedes lo pueden ver en la grabación y debo decir que siento respeto por el señor Maduro, que es el presidente de Venezuela. Pero el señor Maduro dijo que lo que pasaba con el canal es que estaba queriendo transmitir una imagen como si hubiera un golpe de Estado en Venezuela. Un tiempo después, unas horas después, dijo que el problema del canal es que era un canal impulsado por un fascista, que era el hombre que estaba financiando todas las acciones contra el gobierno venezolano, que es el señor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Yo que sepa, nadie tiene ninguna prueba de que el expresidente Álvaro Uribe, por muy polémico que sea, quiera tumbar al gobierno de Nicolás Maduro. Después dieron algunas otras razones. Iván Rincón, el embajador de Venezuela en Colombia, anteayer tal vez, habló en RCN Radio y lo entrevistamos y dijo que el problema de NTN24 es que únicamente da una visión de los hechos. Yo, independientemente de las políticas editoriales del canal, me permito estar en desacuerdo con el embajador, porque uno ve en NTN24 las horas enteras de los discursos que pronuncia Nicolás Maduro. Ayer mismo interrumpieron mi programa, que estábamos haciéndolo en directo, para darle paso a Elías Jagua, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Elías Jagua habló todo el tiempo que quiso y lo transmitimos íntegramente en NTN24.
Y yo lo que quiero dejar claro para empezar esta conversación, en la que espero que Carl también intervenga y que ustedes opinen, es que aún en la hipótesis, aún en el caso de que NTN24 tenga una línea editorial determinada, pues en ningún país democrático, en ningún país serio tiene por qué cerrarlo. Pónganse ustedes a pensar lo que sería que mañana el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cerrara la Fox. A ver si no se armaría un lío en este país, por ponerlo muy simple. Y eso por un lado, y por otro lado, y le voy a dar paso a José Miguel Vivanco, que debe tener más cosas que decir que yo, es que quiero hacer un cuestionamiento también al título de esta comparecencia, de esta charla, porque el título es Press Freedom in Venezuela, y estamos hablando pues de algo que no existe. Y en efecto, en Venezuela no hay libertad de prensa por muchas razones. Ustedes bien saben, y ahora hablaremos, que como consecuencia de una ley bastante polémica, ahora leeremos los artículos, pues en Venezuela los periódicos están a punto de desaparecer. En los últimos 2 o 3 meses han desaparecido 10 periódicos. Diarios como el Nacional de Caracas han tenido que reducir su cuerpo porque no hay papel. Bueno, hay un paréntesis, en Venezuela ha habido varios meses donde no ha habido papel higiénico, aparte de otro tipo de papel. Pero fuera de esto, las emisoras, muchas han sido clausuradas. Canales de televisión como Radio Caracas Televisión, pues no vieron prorrogada su licencia. Y Globovisión, uno de los pocos canales que según los analistas eran independientes en Venezuela, si es que existe la independencia en periodismo, pues fue vendido a un grupo, a unos accionistas o socios más próximos al chavismo. De modo que, pues en principio, y eso quería preguntarle yo a José Miguel y darle paso, es si existe prensa en Venezuela, porque si uno lo compara con lo que ocurre en otros países democráticos, pues lamentablemente yo creo que no. A ver, muchísimas gracias por esta invitación de CSIS y de NTN24 para comentar sobre la situación de la libertad de expresión, el estado de la libertad de expresión en Venezuela. Nuestra organización Human Rights Watch no solo vela por la libertad de expresión, sino también por la promoción y defensa de los derechos humanos en términos globales. Y nuestro trabajo además incluye documentar violaciones a derechos fundamentales, a libertades públicas en todas las regiones del mundo, sin doble estándar, utilizando para ello tratados internacionales, principios jurídicos que están actualmente en vigencia y que obligan a respetar esos estándares tanto aquí en los Estados Unidos como en otras regiones del mundo. Nuestra organización elabora informes evaluando la situación de derechos humanos y luego esos informes los publicamos para dar a conocer nuestro diagnóstico, nuestra evaluación sobre el estado de los derechos fundamentales. Estamos siguiendo muy de cerca los acontecimientos en Venezuela. Hemos podido registrar en estos días, a partir del 12 de febrero, actos de violencia policial, de brutalidad policial, tanto de la policía uniformada como de grupos privados armados que han sido hasta ahora tolerados por el gobierno de Venezuela, por las autoridades de Venezuela, quienes han utilizado la fuerza bruta para agredir a los que se han manifestado en contra del actual gobierno. En estos incidentes, a raíz de estos incidentes, se han producido hasta ahora 3 muertes, que esperamos sean debidamente investigadas y aclaradas y los responsables sancionados, cosa que habitualmente no ocurre en Venezuela, al igual que más de 66 heridos, algunos graves. Ha habido numerosos detenidos, principalmente estudiantes. Los detenidos han sido, en algunos casos, vejados y objeto de abusos. Estamos elaborando un informe que esperamos dar a conocer el día de hoy, precisamente sobre estos casos,
Pero no solo manifestantes han sido detenidos y en algunos casos vejados o les han golpeado en prisión, sino también periodistas que han sido agredidos mientras cubren las noticias y otros, hasta ahora la contabilización que tenemos es de 17 casos de periodistas que fueron detenidos y en algunos casos agredidos en prisión, en otros casos amenazados en prisión. La gran mayoría de los detenidos han sido liberados. Sin embargo, esos que han sido liberados han logrado su libertad condicionalmente, en muchos casos con lo que en Venezuela llaman cautelares o medidas cautelares, en virtud de las cuales la liberación se produce bajo la condición que la persona no vuelva a participar en una manifestación y si es sorprendida o capturada en otra manifestación, entonces son inmediatamente procesados ya con otros procedimientos y otras penas. No solo ha habido manifestantes y periodistas que han sufrido violencia excesiva o detenciones arbitrarias, también ha habido un caso muy conocido del director de comunicaciones de la principal organización de derechos humanos de Venezuela, Provea, que fue secuestrado y golpeado por agentes de inteligencia del SEBIN y luego amenazado, despojado de sus computadoras y de ordenadores y grabadoras y cámara fotográfica y liberado bajo amenaza. El director de otra organización también muy conocida de derechos humanos, el Observatorio de Prisiones, el doctor Humberto Prado, ha sido directamente amenazado por las máximas autoridades, incluyendo al ministro del Interior, quienes han señalado que él es responsable, al igual que otros, de crear una situación de caos, especialmente en las prisiones en Venezuela, sin ofrecer ninguna prueba. Esto pareciera ser un patrón de conducta de las autoridades de Venezuela, el de ordenar el Ejecutivo y luego convalidarla mediante una orden judicial, la detención de una persona sin ofrecer pruebas, sin ninguna evidencia, como es el caso de Leopoldo López, que se encuentra arbitrariamente detenido. Hasta ahora ninguna autoridad en el país se ha molestado en exhibir una causa probable de esa detención que justifique esa detención, ni menos aún evidencias que puedan justificar la privación de libertad de alguien que ha, como nos consta a todos, llamado públicamente a manifestarse contra el gobierno pacíficamente. Pareciera ser que la única causa probable que pueda justificar la detención arbitraria de Leopoldo López es el de ser dirigente de oposición y haber llamado a una manifestación contra el actual gobierno. Eso en democracia, en un Estado de Derecho, no puede proceder. Eso implica la violación de normas bastante antiguas, bastante básicas del debido proceso legal. Lo único que corresponde hacer en el caso de Leopoldo López es su liberación inmediata e incondicional, sin condiciones, mientras no existan, digo, esas pruebas que lo puedan vincular a él directamente, de acuerdo a un proceso penal con todas las reglas, a los crímenes que se le imputan. Hasta ahora solo se imputan contra él teorías conspirativas e insultos, como ser el líder del fascismo. Eso no alcanza en democracia, en un Estado de Derecho, para justificar la privación de libertad de una persona. Y al margen de eso, se vive un ambiente de autocensura, un ambiente de censura, porque la legislación que se ha diseñado en Venezuela desde hace ya varios años, en particular
la Ley de Responsabilidad Social de los Medios, que está en vigencia del 2004 y que fue modificada en 2010, cuenta con cláusulas que efectivamente le permiten a las autoridades en Venezuela, a Conatel, que es el encargado de fiscalizar los medios, cuyos miembros son todos elegidos y pueden ser destituidos por el actual gobierno. Es decir, es una agencia del Ejecutivo, la encargada de vigilar a los medios, a la radio y a la televisión, imponer sanciones, como las ha impuesto contra Globovisión el año pasado, más de $2 millones, justamente por la misma causal que se ha sancionado y se ha sacado del aire a NTN 24, el generar zozobra en la población. Ese es el estándar. Cualquier noticia, cualquier información que pueda generar, de acuerdo a la ley, ansiedad en la población, zozobra, ese es el término jurídico exacto, da lugar entonces a sanciones, a la apertura de investigaciones por parte de Conatel, que no cuenta con la más mínima independencia o credibilidad y que está destinada justamente a vigilar aquellos medios que quieren ejercer el periodismo o hacer periodismo independiente. También hay otras causales para sancionar a los medios, como por ejemplo el de aquellos medios que desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas. Desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas. O, por ejemplo, promuevan el incumplimiento del orden jurídico vigente. Parte del debate democrático en cualquier sociedad abierta es justamente el criticar el orden jurídico vigente. Y uno podrá, por ejemplo, promover un cambio legislativo en materias penitenciarias, promover, por ejemplo, mayor libertades individuales, aquellos que quieren abrazar la causa de las minorías sexuales y en un país donde no está permitido, por ejemplo, o se discrimina contra minorías por tener una orientación especial, una orientación sexual distinta a las mayorías, podría ser sancionado por este tipo de cláusulas. Ese tipo de facultades existen en Venezuela, por lo tanto, cuando la directora de Comunicaciones, la ministra de Comunicaciones del actual gobierno dice que las medidas que se están adoptando contra los medios son legales, tiene razón, son legales, tienen un respaldo legal en la legislación que se ha diseñado el gobierno actual y el anterior, justamente para cercenar, para restringir los espacios de difusión, de opinión, del ejercicio de la libertad de expresión, y para eso cuentan entonces con una legislación que puede elásticamente aplicarse a las circunstancias de acuerdo a las necesidades políticas del gobierno. Gracias. ¿Cuáles son tus opiniones, Juan Carlos? Creo que José Miguel lo describió de manera muy clara y también me gustaría saber de José Miguel si hay hay un ejemplo con el cual se podría comparar lo que está pasando en Venezuela. Quizás no solamente en Latinoamérica, pero en otras partes del mundo. Pero Juan Carlos, ¿cuál es tu opinión de esto? Pues a mí lo de la ley me parece gravísimo, pues yo que soy periodista, si a uno le dicen que lo pueden sancionar por como dice aquí, crear zozobra en la población. Entonces uno no podría, tal vez hace unos días hablábamos con José Miguel Vivanco, si alguien en Argentina, esto puede sonar a broma, pero es serio, dice que Lionel Messi se lesionó y que no puede jugar el Mundial, eso puede generar una zozobra en la población. Es verdad. Es un motivo válido. No, y no me estoy burlando, hablo en serio. Si un periodista en Estados Unidos dice que viene una gran tormenta de nieve y que es mejor aprovisionarse, ir al supermercado y comprar cosas, alimentos enlatados, eso podría llegar a generar una zozobra en la población porque habría grandes colas como hay aquí en cualquier supermercado para llegar allá. Me parece que el problema de la ley es que, pues yo estudié Derecho, aunque no ejerzo el Derecho, pero el problema es que esto es susceptible de unas interpretaciones abusivas. Hay un aforismo jurídico desde los tiempos de los romanos que dicen no todo lo lícito es moral. En efecto, sancionar a estos medios de comunicación de acuerdo con esta ley es lícito, es legal, está hecho con sujeción a la ley. La pregunta es si esto es éticamente responsable.
Y me parece que ese es el gran problema en Venezuela. Hay otro asunto además, y es que no contentos con lo que ha pasado, ya han alertado desde el gobierno venezolano a otros medios de comunicación y les han pedido que den las informaciones de una manera más juiciosa. Estábamos leyendo despachos de prensa, ya le han llamado la atención a la agencia France Press, que es una agencia seria. Yo no creo realmente que la agencia France Press sea una agencia de ultraderecha que quiera derrocar al gobierno del presidente Maduro. Han pedido lo mismo al diario Clarín de Buenos Aires, que es un periódico muy conocido, al diario El Mercurio de Chile y al diario ABC de Madrid. Se quejan permanentemente en el gobierno venezolano de esto. También ha habido algunas quejas no tan abiertas a la cobertura que hace la BBC. De manera que ejercer el periodismo en Venezuela pues con libertad es francamente imposible. Ahora, en cuanto a ejemplos en otras partes, pues leyes como esta hay por desgracia en otros países de la región, como es el caso de Ecuador. Quizá la ley de comunicaciones de Ecuador sea más grave para los periodistas. Lo que pasa es que en Ecuador, pues eso sería tema de otro debate, la situación económica es buena, hay carreteras, la gente está contenta, la gente tiene empleo y no tiene motivos para salir a la calle a quejarse como pues por desgracia está ocurriendo en Venezuela. A ver, a mí me gustaría dar un ejemplo concreto. El jueves 13 de la semana pasada, no cualquier persona, el presidente Maduro le dio instrucciones públicamente a su ministra de Información, Delcy Rodríguez, para que adoptara las medidas necesarias contra la agencia France Press por distorsionar la verdad. Ustedes pueden encontrar la cita textual, distorsionar la verdad respecto de los acontecimientos ocurridos el día anterior, es decir, el miércoles 12 de febrero. Y entonces la agencia France Press ya está en la mira y podría sufrir sanciones. También quiero decir que el hecho que la legislación actualmente en vigencia en Venezuela permita este tipo de restricciones a la libertad de expresión y censuras a los medios, y que exista una entidad como CONATEL encargado de aplicar estas sanciones y estas medidas, no convierte esa conducta, esas prácticas o políticas en algo que sea consistente con las obligaciones jurídicas de Venezuela en función de los tratados actualmente vigentes en materia de derechos humanos. En Venezuela podrán promulgar una legislación que restringe el ejercicio de las libertades públicas, pero eso no significa que los estándares internacionales universales consagrados tanto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, del cual Venezuela es un Estado parte, en el artículo 19, como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no exista una abierta contradicción, incumplimiento, violación de esos estándares al permitir este tipo de conducta. También quisiera decir que durante el año pasado, los últimos años, hemos asistido a numerosas manifestaciones públicas que se han convocado, por ejemplo, en Chile, especialmente por los estudiantes, y ya durante largos años hemos visto esas manifestaciones. También en Brasil, el año pasado, son conocidas las manifestaciones que se produjeron tanto en Río, especialmente, como en Sao Paulo. En Colombia ha habido manifestaciones, en México también, y en general en varios de los países de la región. Sin embargo, no conozco ningún caso en la región en que un líder democrático, un gobierno democrático, haya ordenado, a raíz de estas manifestaciones, por violentas que pueden haber resultado finalmente, porque en muchos casos, no en todos, derivan estas manifestaciones que arrancan como manifestaciones pacíficas, luego se registran hechos efectivamente de vandalismo o de enfrentamientos con las policías. Sin embargo, ningún gobierno democrático de la región ha ordenado la censura de los medios o ha advertido a los medios acreditados que no pueden informar cómo están ocurriendo los hechos. Eso hace, creo, una diferencia notable entre el caso de Venezuela y la reacción
que ha habido en otras partes de América Latina frente a manifestaciones que evidentemente dan cuenta del descontento de parte de la ciudadanía respecto de políticas públicas que promueven en distintos gobiernos en América Latina. Ha habido pronunciamientos ya de UNASUR y de algunas otras organizaciones regionales donde han apoyado al gobierno venezolano, han hecho un llamamiento a la paz, pero además han apoyado al gobierno venezolano y a las instituciones en Venezuela. Por otra parte, hay otros gobiernos que no son de la región que han respaldado lo que está pasando y lo que está haciendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Entre esos países están Siria, está también Irán, Cuba, están la China también y Rusia. Yo quería dar la palabra a José Miguel. Yo no sé si sea que los países vecinos por razones económicas se quedan callados y las grandes potencias no dicen nada. A veces recuerdo la frase de Stanley Kubrick, el director de cine, que decía: las grandes potencias siempre actúan como gángsters y los pequeños países como prostitutas. Bueno, no me voy a explayar sobre esa cita, pero sí podría decir que aquí, desde hace ya algún tiempo, lo que prima en la región es la realpolitik, es decir, el pragmatismo más absoluto. Una región que, por cierto, está profundamente fragmentada, y no solo por razones ideológicas. A pesar de todas las cumbres, me parece que las diferencias entre intereses de los países es evidente en la región, y ya creo que hemos podido documentar desde hace un largo tiempo el abandono de los compromisos regionales, de esas promesas colectivas que surgieron en los 90s, a raíz justamente de la experiencia tan dura en dictaduras militares en Sudamérica en particular, pero también la experiencia de otros países en Centroamérica. Se generaron obligaciones jurídicas colectivas de defensa de la democracia, de las libertades públicas, los derechos fundamentales. Todo eso creo que ha pasado a un segundo plano. Aquí cada cual vela por lo propio, y por eso no me sorprende el silencio regional, con la excepción de las declaraciones formuladas, las amables declaraciones formuladas por el presidente Santos llamando a un diálogo, pero que le ha costado una andanada de insultos por parte del gobierno actual en Venezuela, del presidente Maduro. Y los principios invocados en materia de libertades públicas por parte del presidente Piñera. El resto son expresidentes, como el presidente Oscar Arias o el presidente Toledo, los que han hecho reflexiones sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Es lamentable que Brasil, que tiene un peso específico y que tiene evidentemente una enorme influencia en Sudamérica, y más aún aspira a jugar un rol de liderazgo a nivel no solo regional sino global, guarde silencio en circunstancias como las actuales. No es sorprendente que el ALBA rápidamente se solidarice con el actual presidente y defienda a rajatabla lo que está ocurriendo en Venezuela, o las políticas represivas del gobierno del presidente Maduro. Me sorprendió, y creo que fue algo desalentador, ver que Argentina también se sumaba a ese esfuerzo. Hay unas declaraciones del canciller Timerman que creo que deberían leerlas, deberían revisarlas, porque hasta ahora Argentina se ha mantenido en general dentro de aquellos países, especialmente en el marco de Naciones Unidas, de la defensa universal de los derechos humanos, de las libertades públicas. Sin embargo, estas declaraciones del actual canciller argentino me parecen extraordinariamente desafortunadas, porque ignora con esas declaraciones
la protección o el amparo que un país con la historia de Argentina en particular debería prestar cuando se están produciendo violaciones o se ignoran las garantías fundamentales y las obligaciones jurídicas en un contexto como el de Venezuela. Solo quería dar un dato adicional, y es que otra razón que deja claro de que en Venezuela no hay libertad de prensa es que el presidente Maduro está haciendo uso de lo que se llaman las cadenas. Interrumpe la programación en todos los canales para transmitir información pues, que según el gobierno es de interés general, y hay algunas estadísticas, no sé si me equivoco, de que en la actualidad las cadenas, el tiempo de las cadenas diariamente supera al del resto de la programación. Me parece que eso puede constituir un abuso y que eso pasa en Venezuela y también en otros países.